Oye, nosotros estamos ya ahora sí listos y dispuestos para conversar sobre la perspectiva sociológica de todo lo que está ocurriendo en este conflicto que ha dejado al mundo entero muy atento hacia ese foco Israel-Palestina. Vamos a ver también cómo lo estamos abordando desde Chile. Estamos junto a Alberto Mayol, sociólogo, analista político. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Alberto? Todo bien, preocupados, por supuesto, de estas últimas horas, de cómo avanza el conflicto. Desde Chile al menos hemos ido quitando un poquito la mirada en esas cosas que conversábamos hace algunas semanas contigo, Alberto, el proceso constituyente, los movimientos del gobierno, que ahora han estado en este foco, ¿cierto?, de traer chilenos que estaban allá, que estaban en Israel. Ha actuado rápidamente el gobierno de todas maneras. ¿Cómo lo has visto tú desde esa perspectiva más política? A ver, yo creo las declaraciones rápidas pueden ser una virtud si es que tienes muy claro las consecuencias. La verdad es que este es un escenario bien complejo porque, primero porque toda la zona, todo el mundo se está redefiniendo. No nos olvidemos que aquí hay cosas que son estructurales. Primero, hay un gran fracaso, un fracaso resonante de las perspectivas más sustanciales de nuestra civilización política. Nosotros como occidentales creemos en la democracia en términos sustantivos y creemos en los derechos humanos. Estas perspectivas, estos dos valores principales que pensábamos en algún momento que estaban bastante fortalecidos, resulta que hoy día no muestran esa fortaleza. Hoy día el 14% de la población mundial solamente vive en una democracia plena. La verdad es que es un número bastante discreto. Y la perspectiva de los derechos humanos, cada cierto rato vemos que es un poco relativa, ¿no? Entonces, tenemos ese primer problema. En segundo lugar, tenemos el problema de que en medio de esta reorganización del mundo, en medio de que China está pasando a ser el país más influyente del mundo en términos geopolíticos, eso está siendo bastante claro en los últimos cortísimos, en pocos años, digamos, en un par de años, tenemos a toda África prácticamente con una fuerte incidencia de China y con una ya pérdida total para Occidente. En América Latina poco menos, pero más o menos lo mismo. En Asia, lo mismo. Y Medio Oriente, un territorio en disputa, como siempre en la historia, porque, bueno, sintetiza, es el lugar donde confluyen tres continentes, no es poca cosa, y entonces ha sido siempre la zona más nerviosa del mundo. Y nos encontramos entonces con esta nueva guerra, donde el mínimo respeto por construir un conflicto armado entre los grupos que están con armas no se ha respetado, evidentemente, por lado y lado. Y entonces hay una derrota importante de estos fundamentos, pero además hay todavía falta de claridad en términos geopolíticos. A ver, Hamás evidentemente está con Irán, eso es evidente, pero no es evidente que esté la línea completa. Me explico. Irán está con Rusia en la mayor parte de los temas, y Rusia está con China en la mayor parte de los temas. Pero no está claro que en este caso haya una línea directa entre Irán, Rusia y China. No. Irán este año se dice por los informes de inteligencia, que ya tiene la bomba atómica. Y su conducta ha cambiado, aparentemente, ya sea cierto o sea falso, a partir de eso ha cambiado su conducta. Se ha intensificado su accionar. Por su parte, Israel había hecho una avanzada muy importante en términos de desarrollo estratégico para efectos de relaciones bilaterales. Mejoró muchísimo su relación con Arabia Saudita, ha ido consolidando las relaciones diplomáticas con Egipto. No nos olvidemos que la Franja de Gaza tiene una puerta, entre comillas, por el lado de Egipto que no se ha abierto. Entonces, hay una serie de relaciones allí que Israel trató de ir promoviendo en este periodo, entendiendo que quedarse demasiado solo en la zona, básicamente Jordania es el único país que
que se maneja normalmente en la órbita más bien de Estados Unidos. Entonces, ese escenario está todavía muy complejo. La India, de una manera que es el jugador más extraño de este último tiempo y el que mejor ha jugado probablemente en términos geopolíticos, dio apoyo a Israel. Entonces, la cosa está bastante compleja en ese contexto. Y por tanto los estados tienen pocas certezas de qué significa cada cosa. En este momento el más desesperado es Zelensky. Zelensky está destruido moralmente porque primero la prioridad de Occidente dejó de ser Ucrania, ¿no? Cuando digo Occidente, ahora me refiero, por desgracia, simplemente a los intereses de ciertos países que configuran la OTAN y poco más, ¿entienden? No estamos hablando del Occidente cultural. Entonces, estamos en un escenario todavía que está en definiciones, cuya información no se maneja, donde los jugadores eventualmente están jugando a varios lados, algunos los que pueden, y en medio de esto una barbarie en toda forma. Pero Alberto, ¿te pareció asertiva la comunicación de Chile respecto a esto en las primeras horas? Hubo un comunicado, después estuvo criticado el mismo presidente, el canciller. Mira, yo creo que no estuvo mal, pero era difícil hacerlo, era muy difícil hacer algo correcto. Yo creo que en general en esto dejar de cantar el asunto era más o menos evidente, o sea, era difícil en las primeras horas condenar los atentados era obvio, pero no sé si se veía como un apoyo a Israel, a sabiendas de que al día siguiente era muy probable, conociendo el perfil de Netanyahu, que hiciera lo que hizo, era un arma de doble filo, era lo que le pasó un poco a Francia. Francia pone la bandera de Israel en la Torre Eiffel, mientras al día siguiente, justo cuando están ocurriendo las masacres, digamos, militares, donde no se midieron deliberadamente las consecuencias, porque Netanyahu lo dijo claramente el día anterior, iban a ir con todo, y dijo una cosa que era falsa, dijo que se vayan de allí. Sí, o sea, hasta las 5 de la tarde tienen para irse. Alberto, con respecto a lo que tú señalabais sobre la inmediatez del mensaje, algo que uno ha visto en el mundo entero, pues pasa en Chile y todo, pero como que la situación te obliga a tomar partido. Entonces, ¿qué pasa que el presidente de mi país, sea el país que sea, no habla o no marca una posición? ¿Viste? Ha sido muy bullado el tema de lo que ha ocurrido en Colombia. Por supuesto, en España también ha ocurrido bastante. En España se ha abierto mucha conversación al respecto de este conflicto. ¿Cómo lo habéis visto en ese sentido? Porque a todos les ha pasado más o menos lo mismo que le ocurrió al presidente Boric, ¿no? Como que la situación te obliga a tener que hablar. Sí, lo que pasa es que yo creo que esta cosa de la inmediatez de la comunicación a nivel global es un problema que no ha sido manejado adecuadamente. Tú puedes salir a condenar los hechos sin dar una opinión política, y a la espera de tener la información que los estados tienen la posibilidad de obtener en sus relaciones diplomáticas con los distintos actores para poder tener una visión al respecto. Y hay un tema de Naciones Unidas que es evidente. O sea, el canal que debiera mediar estos procesos es Naciones Unidas. Si Naciones Unidas no es capaz de hacer una reunión de urgencia el mismo día, ¿ya?, por Zoom, claro, o sea, no fueron capaces. En todo caso, es cierto. ¿Ya? O sea, no puedes hablar y hacer un llamado aquí y ahora, un llamado que no sea un llamado, que implique inmediatamente establecer un criterio para que efectivamente las reacciones que puedan venir estén salvaguardando que no existan crímenes de guerra, que no se vean afectados a los niños, que no se vean afectados a la población civil que no esté involucrada en el conflicto, que haya mecanismos para mantener la alimentación, el agua, en fin, todo eso. O sea, si tú no eres capaz de hacer eso y al mismo tiempo no eres capaz de... A ver, Hamás es un actor político hace rato. Y es un actor político que no tiene ninguna razón para ser un actor político. Un actor político no institucional. Hamás no es el gobierno palestino, para que se entienda, además. Claro. O sea, es muy importante entender. Hamás pertenece a una variante radical del mundo árabe. Palestina es una zona donde la conflictividad es más bien una conflictividad histórica entre dos pueblos que pertenecen a la misma etnia y que tienen diferencias
religiosas en las cuales no está el islamismo, por de pronto. Entonces, la verdad es que esto se complicó mucho desde el momento en que Hamás aparece, de alguna manera, siendo el mundo palestino. Y esa problemática que viene aconteciendo hace mucho rato, todo esto lo único que favorece es a estabilizar a los discursos más radicales. O sea, todo este proceso lo único que deriva es que se hace realidad el hecho de que se necesite mano dura por lado y lado. Si tú dices una cosa distinta, cualquier actor de la zona va a decir, bueno, pero eso no va a funcionar. Aquí tenemos que simplemente ir a la aniquilación del otro. Sí. Sobre todo porque Israel está rodeado de enemigos y en ese sentido, claro, tú lo recalcas, lo hemos visto mucho, Hamás no es Palestina, pero sí Hamás tiene este apoyo constante de Irán, y ahí también se empiezan a complicar las cosas con los aliados, si nos vamos un poquito más al exterior, Estados Unidos, etcétera. Y Qatar también, claro, que ha sido siempre colaborador de Hamás. Mira, yo creo que el no tener claro los escenarios es muy delicado para el resto del mundo. Yo creo que aquí hubo unas negociaciones en los años 90 que estuvieron a punto de llegar a puerto. Y de ahí para adelante la cosa se quebró por completo. Hoy día, en estos últimos meses, Netanyahu ha tenido muchísimos problemas. Netanyahu es un ala muy radical dentro del mundo israelí. Recordemos que además el mundo judío, así como para ponerlo en caricatura, digamos, en la figura de las películas de los años 60, 70, no olvídense de las películas del Holocausto, estoy hablando de las películas de los artistas del mundo judío, son artistas muy progresistas, y normalmente el mundo judío era un mundo más bien de centro-izquierda. Esto cambió radicalmente justamente a través de la dinámica permanente de radicalización constante entre los ataques de Israel a Palestina, las apropiaciones de terreno que no han tenido sanciones, y por otro lado las respuestas de atentados dentro del mismo Israel, los ataques al respecto a población civil. O sea, esa dinámica, el atentado terrorista, la lucha por el territorio, una lucha que obviamente tiene asimetrías evidentes, todo eso hace muy difícil la conversación. Estamos hablando de una conversación en la cual se han dicho cosas espantosas en estos días, de lado y lado, y se han hecho cosas aún peores. Entonces, hoy día, ¿cuál es la capacidad? La pregunta es, ¿cuál es la capacidad? Aquí esto no depende de la buena voluntad, la política nunca dependió de la buena voluntad. Nunca. ¿Cuál es la capacidad política de las instituciones mundiales para poder administrar esta crisis? Lo mismo que pasó con Ucrania, que vino anunciando este conflicto desde hace mucho rato. Lo mismo, la pregunta es, ¿qué capacidad tienen para poder vertebrar una respuesta política? Y de momento estamos muy, muy lejos. Lo más probable es que nos encontremos con esta guerra ya consolidándose, y con un destino bien, bien difícil de prever. Sí, bien difícil de prever. Porque esto suma y sigue, y desde esa perspectiva también, para nosotros que estamos tan lejos, afortunadamente, nos enteramos segundo a segundo de todo lo que está ocurriendo a través de los medios tradicionales, pero también desde las redes sociales. Ahí también hay una guerra, sin lugar a dudas, contra las fake news, contra uno mismo al final, contra sus propios aparatos tecnológicos, en donde decidimos qué consumir, qué no, hasta qué punto llegar en cuanto a la información. Hay gente, obviamente, que bueno, de partida tiene el tiempo, pero también la intención de ir más allá hasta encontrar la información verídica, y otros que simplemente se quedan con lo que les llega al WhatsApp o directamente a alguna red social. Ahí hay un tema social en donde obviamente es un poquito más fuerte, siento yo, no sé, sí. Dime tú, respecto a lo que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. Lo hemos visto muy diferente en cuanto a la rapidez, en cuanto a lo que también cuestionamos lo que estamos observando. No, y porque además entendemos bastante más el conflicto que el anterior, pero mira, yo creo que hoy día hay que tener harto cuidado, porque si tenemos una certeza, es altamente probable que estemos equivocados, porque de verdad no manejamos mucha de la información
relevante. O sea, este no es momento para la certeza. La única certeza, lo único que es momento es para las convicciones y para poder hacer real las convicciones. Por eso hablo de que los gobiernos tienen la obligación de tratar de lograr vertebrar respuestas más masivas, más grandes, más importantes en favor de un proceso de paz sin una injerencia en los destinos propios de cada una de las naciones, pero sí involucrándose en un proceso que en algún momento muy, muy marginal puede implicar alguna clase de juicio político a alguno de los actores, pero que en principio tiene que ser una búsqueda de soluciones. La política está para eso, todo lo demás, el declaracionismo como doctrina es una cosa bien poco relevante en ese sentido. Esta cosa de que tenemos que partir por la condena, yo me imagino que la noticia no es que alguien condene esto, la noticia debiera ser cuando alguien va y dice, oye, yo apoyo sin restricciones las acciones que emprende X para defenderse de X cosa. Si eso es una noticia. Pero la noticia de decir que esto es una barbaridad, eso no es una noticia, o sea, no, claro, partir de esa base, pero está difícil mojarse también, ¿para qué estamos con cosas? Es que está difícil, justamente, pero está difícil porque sencillamente estamos parados en una conversación donde hay actores que sencillamente tomaron una definición de que la única solución para esto es el fin, la extinción de un otro. Estamos en un momento de altísimo nivel de construcción de enemigo. La construcción del enemigo es uno de los elementos fundamentales de la radicalización política. Cuando tú empiezas a construir un enemigo, naturalmente el proceso se radicaliza. Y eso es muy, muy complicado porque el aumento de la capacidad de dotar de sentido del proceso de enemistad es muy grande. O sea, tú tienes más claridad cuando tienes enemigos más claros. Y por tanto, cuando tú buscas respuestas inmediatas, la única respuesta que vas a encontrar es la construcción de un enemigo. No vas a encontrar otra cosa. Aquí lo que hay que entender, mira, probablemente, es altamente probable que jamás haya calculado lo siguiente, que es algo que en el mundo de Medio Oriente, en el mundo árabe radicalizado, esta tesis existe mucho. Las culturas occidentales u occidentalizadas tienen una aversión tan grande a la guerra que no son capaces de ir a la guerra. Para decirlo simple, la mayor parte de las personas que van a la guerra por Estados Unidos no son propiamente el típico WASP, ¿no? El típico norteamericano blanco del centro, protestante del centro de Estados Unidos. No son ellos, son fundamentalmente los hijos de migrantes o los migrantes los que van a la guerra. Y gente contratada también, y mercenarios, en fin. Entonces, ese cálculo probablemente se piensa por algunos analistas que eso es una posibilidad, que jamás haya pensado que iba a haber pasmo en Israel, que no iba a haber una reacción inmediata y que iba a haber tiempo para gestionar políticamente este triunfo. No fue así. Netanyahu, lo que era bien previsible en todo caso, si ese análisis lo tenían es porque no habían estudiado bien, Netanyahu vive de esto, este es su espíritu político, nace de esto, existe por esto. ¿Ya? No tuvo que transformarse como Zelensky, ¿ya? en un tipo que va a la guerra. Este tipo está en la guerra y parte con todo. Entonces estamos en un escenario que lo más probable es que se siga radicalizando, porque mientras no entre en juego una capacidad política para institucionalizar el conflicto, esto va a ser la capacidad de cada uno de ser más fuerte, tal cual, más eso es lo que se va a medir. Para poder ganar. Sí, Alberto, en un minuto, obviamente llama la atención y recordamos que esta semana comienza la gira a China del presidente Boric. Dicen que la figura de Vallejo genera expectación mundial. ¿Se ve un poquito opacada esta gira que ya habíamos conversado con este conflicto? No, porque una gira a China no es tiene que ser menos espectacular que eficiente. Ojalá sea poco espectacular, porque de hecho si fuera espectacular, claro, molestaría mucho también a otros aliados. Entonces la gira china tiene que ser simple, clara, con la búsqueda de caminos de negociación conjunta. Hay cosas raras que han pasado, como el hecho de que el presidente de una gran empresa china
haya ido a Chile antes que Chile fuera a China, ¿me entiendes? Una semana antes, como raro, porque tú dices, bueno, pero ¿para qué va a viajar? Claro, No, allá. Entonces, fue raro. Pero tal vez fue un acto simplemente de gentileza diplomática, pero todas esas cosas hay que leerlas. La verdad es que este viaje es muy estratégico, y porque si Chile le encuentra un espacio adecuado a China, que sea útil para China, que sea útil para Chile y que no moleste a Estados Unidos, lo logró. Pero si eso no funciona, se nos va a complicar el escenario. No, eso es lo que vamos a tener que ver el en bajo los perfil, próximos días. el famoso low perfil. Pero muy eficiente, como dijo Alberto, tiene que ser. Un abrazo, Alberto, que estés muy bien. Respecto por conversar con nosotros, Alberto. como todos los miércoles. Hasta luego. Chao, gracias. Nosotros ya nos vamos. Bien, Emprender es clave. Buenísimo análisis de Alberto Mayol respecto al conflicto, a la guerra Israel-Palestina. Podríamos estar hablando todo el día con Alberto realmente. Y hay muchas interrogantes. Todos tenemos preguntas. Pero bueno, nosotros la abordamos aquí desde diferentes perspectivas en Radio La Clave. Cuídense. Nos encontramos mañana de 10 a 11 en esta aldea global. Tenemos una responsabilidad, ¿y Rodri? Como aldea global. Globalization. Hacernos cargo de estos temas internacionales, sin lugar a dudas. Gracias por estar, cuídense. Chao, Rodri. Chao.